Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la inauguración de esta exposición que reúne parte de la última obra de Agustí Forné. Para mí es un gran honor que Agustí me haya elegido para ayudarle en esta presentación. Tuve la oportunidad de conocer a Agustí el primer día que me uní a este grupo, hace ya unos 3 años. Agustí y a otras muchas personas, algunas de las cuales están aquí, de una gran calidad artística y humana. Pero aquella noche coincidí con Agustí cenando y enseguida se establecieron unas conexiones que darían lugar a estrechos lazos de respeto mutuo, de admiración en los planos creativos y humanos, que derivaron en una buena amistad. La obra de Agustí me capturó desde el primer momento. Luego tuve la fortuna de que me pidiera escribir los textos para su catálogo de presentación general. Eso me permitió conocer en gran profundidad y extensión toda su obra y trayectoria desde los inicios. También entenderle mucho mejor como persona y en su historia. Así, me abrió las puertas de su taller, en su casa, de su trastienda, de su vida, y pude bucear por ellos. Siempre me han interesado más los artistas comprometidos con el mensaje que aquellos que se mueven solo en la estética o incluso solo en lo comercial. Y si algo define la obra de Agustí desde sus inicios es el mensaje. Sus pinturas siempre cargan un mensaje, generalmente menos visible que evidente, quizás derivado de unos inicios en los que si éste era demasiado explícito, se convertía en un billete directo a la persecución y a la privación de libertad. Pero el compromiso con los tiempos es algo irrenunciable en Agustí Forné. El compromiso y el dolor. El compromiso, y por qué no, una cierta esperanza, siempre intuida desde el subconsciente casi. Lo que hoy veis aquí no es sino un paso más en una evolución en la que todo se conecta. Porque para conocer la obra de Agustí no basta con contemplar esta sala. Hay que pasar ahí, a la trastienda, y comenzar a entresacar los cuadros de las pilas que forman apoyados contra la pared. Esta es una serie nueva, expresada con diferentes trazos, con diferentes colores, con distintos conceptos, pero que conecta perfectamente con las series anteriores, como se puede ver en aquel cuadro de inicio, el de mi izquierda, en el que los títeres, protagonistas de otras series anteriores, cortan sus hilos y los trazos de fondo ya presentan conexiones inequívocas con lo que vemos en el resto de la sala. El ruido. Sobre una realidad que a menudo es azul, otras verde, incluso que puede ser ausente, se impone el ruido. El ruido de la información y de la desinformación de Internet, de las noticias, del bombardeo constante de mensajes, del bombardeo constante de los conflictos, de las vidas retorcidas, cuando no arrancadas. En el gran tríptico que preside la sala, en la pared de mi derecha, se aprecia esa realidad de fondo, en azul, que el ruido oculta hasta hacer que no la percibamos. El ruido se sobrepone y solo importa el ruido, mientras la realidad no desaparece. Parece transformarse tras la capa de irrealidades que brillan, hasta el punto de que cuando el ruido se ausente, tal vez seamos incapaces de reconocerla o nos asuste. Y sin embargo, brota con nuevas esperanzas y un azul más ligero. Pero el mensaje en Agustí no es todo. No es lo más importante. Un mensaje no es nada si no llega a leerse. La pintura de Agustí se apoya en una estética brillante, llena de color. Poesía visual, en definitiva, cuya intención es provocar el impulso emocional del espectador, igual que hacemos en poesía, porque es ese primer impacto de belleza el que captura nuestro interés y nos lleva, o no, después, a reflexionar sobre el mensaje. Sin color, sin trazo, sin armonía, sin orden dentro del desorden, no hay impacto posible. Nada se mueve dentro de las emociones del espectador o lector.
El artista no pretende captar la atención del espectador solo por su mensaje. Quiere tocar su inteligencia emocional más primitiva, más instintiva, para que haga la obra suya y la ponga en su vida, en sus circunstancias, en sus propias emociones, para construir su propio significado. Tal vez unos vean montañas, otros valles, unos desesperación y otros esperanzas, pero lo más valioso para el artista no es su cuadro en su concepto, sino cómo el espectador se sumerge en él y le retroalimenta con sus interpretaciones, descubriéndole, a veces, cosas que ni él mismo tenía en su consciencia creativa, pero estaban allí. Así Agustí se inspira en las sugerencias de La Mancha, pero no lo hace para dejarse llevar por ellas en una mera especulación onírica o surrealista, sino para conducirlas hacia la creación de una concepción concreta y preexistente, de un mundo, de una idea, de un universo que por su belleza es capaz de incluir todas las individuales que lo contemplan e invitarlas a sumergirse en él, a vivirlo desde sus propias emociones y experiencias, incluso a despertar en él la idea, la convicción de que aún es capaz de transformarlo. Pero no quiero extenderme más en esta presentación. Nadie mejor que Agustí para explicaros su obra y sus conceptos. Nada mejor que sus cuadros para envolveros en ellos. Y por eso yo le invito a que lo haga y le cedo la palabra ahora.